Esta charla es para ti si opositas por educación infantil, ya que tenemos la suerte de compartir espacio con Teresa, docente de infantil especialista en metodologías activas. De hecho, en Instagram es maestra arcoiris Teresa. Le va a aportar muchísimo porque hablamos de su proceso de oposición, cómo sacó un 9,8, prácticamente clavando la oposición, cuidando mucho el tema y la programación. Además, nos meteremos a lo que hace en su día a día docente. Veremos cómo trabaja por rincones y muchos ejercicios y propuestas prácticas que te van a ayudar. Y como siempre, antes de empezar, si quieres conocernos como Academia Específica de Educación Infantil, en el comentario fijado te he dejado tema 25 de muestra para que veas cómo trabajamos, un supuesto práctico de DUA resuelto y todas las condiciones. Actualmente estamos sin matrícula, así que si te interesa, haz clic aquí abajo, recibe información sin compromiso y ahora sí, empezamos. Pues Teresa, yo ya te he presentado realmente, he hecho una pequeña introducción, pero seguro que me dejo algo para quien te esté viendo y quizá no te conoce, te puedes presentar también. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues bueno, nada, soy Teresa, soy maestra de educación infantil aquí en Andalucía y bueno, pues recientemente en redes sociales como maestra Teresa Arcoíris, que bueno, siempre he estado compartiendo un poco mi día a día en el aula, pero es cierto que de un tiempo ahora pues cambiamos lo que es el diseño de los vídeos y tal y bueno, pues estamos llegando cada vez a más gente y estoy muy ilusionada en ese sentido. Sí, eso te decía, que siempre hay hueco para la gente buena y tú has pegado un petardazo, ¿no? En positivo, has crecido un montón. Y yo lo vi y dije, joder, es una tía como súper práctica, me encanta cómo comunica, me apetece traerla un ratito aquí por el canal, conocer su historia y bueno, estoy seguro que la gente infantil pues se va a llevar un trocito de ti. Si quieres, vamos por orden cronológico, o bueno, vamos a hablar un poquito de tu historia, pero sobre todo aquí nos ven opositores y opositoras. Entonces, tú Ujú. te sacaste la plaza por infantil. Si quieres, cuéntame un poquito cómo fue ese proceso. Vale, pues bueno, fue un proceso largo porque no la saqué a la primera, la saqué a la tercera. Fue también un proceso pues complicado porque al final requiere compatibilizar lo que es la vida personal con trabajos para poder pagar esa preparación y esos cursos y todo esto. Pero al final, como lo tenía claro y pienso que la constancia y el esfuerzo es fundamental en una oposición, pues a la tercera convocatoria en el año 2011 pues me la saqué. Muy bien, muy bien. Es un poco eso, ¿no? Que muchas veces yo traigo a gente que se saca la plaza a la primera o se ven esos casos de éxito en redes, pero no es lo normal. Lo normal es un poquito lo que te pasa a ti, ¿no? A la segunda, a la tercera, Efectivamente, a la cuarta. Hablaba hace poquito con Mai, que empezó a prepararse las oposiciones en 2008, se las acaba sacando en 2024. Sí que es importante que claro, durante ese proceso, pues, no dejó de vivir, que muchas veces las oposiciones te quitan esas ganas, ¿no? De tirar hacia adelante. Pues efectivamente. si quieres de forma así específica, ¿qué nota sacaste? Vamos a ver, ¿no? Eso que igual le puede interesar a las opositoras. Vale, pues el primer año que yo me presenté fue en el 2007. Justo estaba terminando la carrera y me empecé a preparar, entonces estuve como un año y medio o así de preparación en una academia de Málaga que era bastante conocida. Y bueno, ese año pues saqué un 8. Estaba súper contenta, la verdad, para la primera vez que me presentaba, pero claro, sin plaza. Ese año 2007 no trabajé, 2008 no trabajé y en enero del 2009 me llamaron para hacer una sustitución en la línea de la Concepción. Entonces, pues bueno, yo llevaba preparándome, volví a presentarme en el 2009 y ahí saqué un 8,5. Entonces, claro, yo ese año pues fui a ver al tribunal, no para hacer ninguna reclamación ni nada, sino porque yo ya decía, yo no puedo dar más de mí, yo ya estoy trabajando, ya llevamos incluso esos puntillos de experiencia que antes no tenía, necesitaba pues saber cómo sacar más notas. Y la verdad es que el tribunal fue muy agradable porque me recibió y no es que me enseñara mi examen ni muchísimo menos, pero sí que me dijo como que me faltaba convencer al tribunal de que yo tenía más experiencia de la que a lo mejor tenía. A lo mejor tenía 4 meses, pero yo tenía como que demostrarle más cosillas al tribunal. Y bueno, ya la siguiente convocatoria, es cierto que yo ya llevaba más tiempo trabajando porque ya no terminé, no dejé de trabajar, de hacer sustituciones. Y tenía cosillas que había preguntado pues a un compañero, a otro, a algunos preparadores y tal. Y ese año pues fui la mejor nota de mi tribunal. Saqué un 9,8 de media
y bueno, había 13 plazas y yo estuve en la plaza número 12 o 13, o sea que tampoco es que fuese mejor nota del tribunal la primera plaza, fue ahí casi casi, pero bueno, ya por fin la ansiada plaza. No, muy bien. Y en ese año, Teresa, ¿te acuerdas qué tema te salió? Y un poquito, pues, algunos ejemplos prácticos que tuvieron ese tema para sacar tan buena nota. Sí, además que lo recuerdo perfectamente porque era el tema que yo quería que me saliera, fue el tema uno. Y era pues el típico que te preguntan, ¿cuál quieres que te salga? El uno. ¿Cuál es el que mejor lleva? El uno. Pues al final, en cuanto salió el uno, es como que lo vi clarísimo que ese año era para mí. Y bueno, realmente yo tengo una manera de estudiar que no es de memoria. Yo tengo pues los conocimientos típicos y tal, y luego el examen que hago normalmente es diferente a los que me he estudiado, porque siempre he estudiado así, no he podido nunca estudiar de memoria. Entonces, pues, bueno, realmente ejemplos prácticos, pues que yo hacía en clase o ejemplos que a mí me habían surgido durante las interinidades que había hecho, actividades, propuestas reales. Entonces intenté ser pues lo más práctica posible en el examen, aparte de la teoría, que el tema uno es muy, muy de teoría. Mm. Y claro, hablábamos también fuera de cámaras, ¿no? Que en tu caso no hiciste supuesto práctico, entonces tampoco puedes contar esa experiencia, pero sabes un montón, de hecho has estado también preparando, ¿no? Y demás. Te quería preguntar sobre este punto que da tanto miedo, ¿no? Que es el supuesto práctico, si tienes alguna recomendación para las opositoras que nos estén escuchando. Pues el supuesto práctico pienso que hay que llevarlo preparado y estructurado. No creo que haya que dejarlo a la improvisación de a ver qué sale. Pienso que hay mucha parte que sí que se puede llevar preparada. Y luego la recomendación es realmente que se diseñen propuestas realistas, porque a veces queremos ser tan creativos que el docente que lee o el tribunal que lee el examen, pues quizás no lo ve viable. Entonces al final muchas veces menos, pero de calidad que muchas cosas y que al final quede ahí un poco cogido con pinza. Hmm. Sí, a ver, yo también recomiendo en esa parte que ahora nos viene mucha opositora, ¿no? De que pues ha confiado en nosotros en OpenMind y quiere ya hacer algo y dice, dame temas para estudiar, ¿no? Es que me quiero poner ya a estudiar. Yo siempre lo digo que no tiene mucho sentido ahora en verano o incluso el primer mes, no es donde se construye la plaza, pero sí que tiene sentido entender las reglas del juego, de lo que te pueden preguntar en cuanto al supuesto práctico, de lo que ha de tener un buen tema, de conocer pues bien la especialidad infantil, que tiene muchas particularidades, que tú no puedes venir de primaria y decir, me vengo aquí a hacer metodologías activas, es que no funciona así. Y creo que algo que sí que se puede hacer es coger el decreto, coger en el caso de Andalucía la orden también de infantil y imprimirte esa parte, ¿no? De cómo está estructurado el currículum, porque al final esas son las reglas del juego y sí que es cierto que te pueden preguntar cualquier cosa del supuesto práctico, pero está acotado. Si tú conoces el currículum, pues va a ser más fácil que ejemplifiquen los temas con mayor profundidad o que entiendas y comprendas lo que te pueden llegar a preguntar, que a veces se piensa de, no, el supuesto práctico te puede salir un billón de cosas. Y sí, te pueden salir un billón de cosas, pero está acotado realmente en el currículum, en esa parte. Te he visto, Efectivamente. te he visto, Teresa, también que tú destacas mucho a través de tus metodologías, las actividades, las rutinas estas tan guapas que compartes por redes y creo que dentro de una oposición donde más te puedes lucir, donde más te puedes mostrar como docente de infantil es en la programación, ¿no? Es en la exposición. Entonces te quería preguntar sobre eso, ¿cómo era tu programación didáctica y que me cuentes ahí lo que quieras? Bien, pues mi programación tuvo también un proceso, porque la primera que presenté, como te dije, sin experiencia, pues era completamente irreal. Era una programación que no se podía llevar a la práctica de tantas cosas que había querido meter. Entonces, en la última, la que me dio la plaza, que obtuve un 10 porque fue un 9 y pico en el examen y un 10 en lo que es la parte de la programación y la unidad didáctica. Pues la hice como mucho más realista y busqué pues una temática así que fuese
original, un hilo conductor que tuviese todas las... bueno, me sale situaciones de aprendizaje, pero por aquel entonces eran unidades didácticas, que estuviesen todas relacionadas. Y bueno, tengo una anécdota al respecto, y es que bueno, yo la programación la hice con un hilo conductor sobre los monstruos. Y todo, o sea, cada situación de aprendizaje, cada unidad didáctica, estaba relacionada con un monstruo que a priori, pues bueno, da miedo a los niños, ¿no? Y es como que no se dejó el tribunal un poco ahí atento. Y con los años, cuando yo ya obtuve mi plaza y tal, coincidí con un compañero que fue el que me examinó, pero porque navegaba con mi marido haciendo windsurf. Y me dijo, dice, ostras, tú eres la de los monstruos. Y me quedé así como diciendo, jolín, de tantísimas compañeras que se presentaron en aquel momento, yo me quedé con la de los monstruos. Y creo que eso quizás es la clave que las opositoras, porque no se van a acordar de su nombre, no se van a acordar del número de opositor, pero sí que pueden quedarse con, es la de lo que sea. Y creo que esa es la clave. Sí, ahí pusiste la esencia y me pasó algo muy parecido, que yo me saqué la plaza y en el año de funcionario en prácticas voy a hacer diferentes formaciones y voy a una formación y me encuentro con dos miembros, con dos chicas que fueron de mi tribunal, que me calificaron. Ni se acordaban de mi nombre, ni se acordaron, ni mucho menos a nivel legislativo, nada, pero yo llevé el hilo conductor de la navegación pirata. Ah, tú eres el de la navegación pirata, el de las metáforas. Ahí está la clave. Cuando hablamos de Fíjate. esencia o de esos ejemplos así más prácticos, es lo que se queda al tribunal. No se va a quedar de qué bien me ha dicho la orden, no ha fallado nada en la finalidad de etapa. No, se va a quedar pues un poquito con lo diferente, con tu esencia. En mi caso, insistí mucho en el tema de las metáforas con sentido. Bueno, pues ahí está un poco las claves. Hasta que deje de ser la OPO tan subjetiva, pues debemos saber jugar estas reglas del juego para saber diferenciarnos con rigor. Y en Teresa, en cuanto a materiales que llevaste, ¿te acuerdas de alguno así para destacar? Sí, bueno, yo llevaba lo típico que llevamos la maestra de educación infantil, pues la mascota, que recuerdo haberla hecho con un cojín, era un monstruo. También llevaba pues, paneles de asistencia, todo relacionado pues, con mi hilo conductor. Materiales que pudiera utilizar en todas las unidades didácticas, porque no lleve nada específico para cada una, porque al final lo veo un desperdicio de tiempo. Y lo que sí llamó mucho la atención es que ese año, bueno, mi madre y yo somos aficionadas a las miniaturas, entonces hice una maqueta de un aula real, pero en miniatura. Y para mostrarles pues lo que sería la disposición de los rincones y tal. Y recuerdo que le encantó porque luego hicieron fotos y me preguntaron cómo había hecho, en fin. Pero bueno, al final eh, eso es una lotería, ¿no? Pero sí, ese material le llamó la atención. Y respecto a la exposición oral, bueno, a ti se te ve con bastante salero, con naturalidad a la hora de comunicar. No sé si tienes ahí alguna recomendación o quieres contar alguna experiencia, porque es de nuevo y ahora que estoy ayudando a diferentes opositores, ostras, mucho miedo escénico, mucho cómo utilizo la pizarra. Oye, cuando enseño el material, ¿llevarías esto? ¿No llevarías? No sé si tienes ahí alguna recomendación o tú cómo lo viviste. Bueno, la verdad es que la Teresa de ahora no es la Teresa opositora del principio. La manera de comunicar ha cambiado, la seguridad en una misma, la experiencia, el rodaje, no tiene nada que ver. Pero sí que tenía claro y que en todas las convocatorias hice, y sobre todo en la última, es conectar con el tribunal a través de mirarles a los ojos constantemente, porque tenemos a veces la manía de mirar al fondo porque nos pone nerviosa y sí lo entiendo, pero creo que es fundamental mirar a los ojos, conectar, buscar ese feedback con tu misma expresión para ver si te están escuchando o se están aburriendo. Y luego, pues, intentar desplegar todas las habilidades que una tenga para ser maestra de educación infantil. Pues recuerdo que canté un trocito de canción, recuerdo que utilizaba diferentes tonos de voz según lo que quería llamar la atención, o si íbamos a iniciar una actividad de un cuento, pues meterles como si fuese en ese momento ellos los alumnos y contarles un poquito, ¿no? Entonces, pues al final, en educación infantil, creo que lo que prima sobre todo es eso, poder demostrar las habilidades que tienes como docente y Mm. que ellos se vean reflejados en esas habilidades. Rápidamente te cuento que tengo una gran noticia. Hemos abierto las plazas de la preparación 2026-2027. Si quieres entender cómo preparamos, cómo te acompañamos para que consigas la plaza en tiempo récord, en el comentario fijado puedes recibir información sin compromiso.
te enviaremos, de hecho, nuestro dossier en exclusiva donde verás cómo preparamos el tema, cómo hacemos que estudies mejor, cómo preparamos la exposición, la programación, los supuestos prácticos, las clases cómo son tremendamente prácticas, cómo si curras nosotros trabajamos, la cantidad de simulacros y supuestos prácticos que vas a hacer y lo más importante, los modelos resueltos que vas a encontrar tanto de supuestos como de programación y como de exposición. Así que en el comentario fijado lo tienes todo. Si reservas ya tu plaza de primaria o infantil, te tengo que decir que te ahorras la matrícula de 75 euros. No, no, totalmente. Al final, yo también lo he visto estos años que el opositor que nos está escuchando, la opositora busca el atajo, ¿no? De, oye, ¿cuál es el mejor hilo conductor? ¿Cuál es el mejor material? Y se olvida a veces de lo básico que funciona, ¿no? Que es centrarte mucho en la gestión de aula, que se vea qué haces en el día a día, que se vea tu esencia docente, qué tipo de docente eres, que se vea tu actitud. O sea, cada vez yo lo estoy viendo que hay una progresión que se valora más tu capacidad comunicativa, porque claro, te están evaluando como docente y un docente Efectivamente. tiene que comunicar bien, tiene que saber secuestrar la atención, entre comillas, y yo lo veo muy lícito de que porcentaje de tu nota dependa de si sabes secuestrar esa atención o mantener en vilo, no, pero mantener esa atención del tribunal latente, ¿no? Porque al final, claro, tema legislativo, memorizar pueden hacerlo todo el mundo, pero se está viendo esas capacidades docentes, lo que tú has dicho de mirar a la cara, saber que se vea, pues que se vea un trocito de ti que es clave. Así que totalmente de acuerdo contigo. Y es otra Sí. pregunta que hago, Teresa, mira, porque nos estarán viendo opositoras que quizás no han ejercido nunca y no saben cómo es un día a día. Y yo creo que esta parte es la más práctica, la que puede motivar más. ¿Me puedes contar como tú quieras, No hace falta que sea súper ordenado. ¿Cómo es el día a día de una maestra de infantil ahora? Para que diga, ostras, esto me interesa o es que igual no me interesa tanto. Pues para mí ser maestra de infantil es muy divertido, lo primero. Muy divertido. No es un trabajo para una persona que sea muy rígida o muy cuadriculada del todo, porque tú puedes planificar una semana perfectamente, pero de repente hoy los niños vienen con la atención dispersa y tienes que cambiar absolutamente todo. Entonces, para mí, una maestra de educación infantil lo que tiene que saber es que el día que tú has planificado puede volverse del revés y no pasa nada, no quiere decir que eso lo hayas hecho mal o que tengas que hacer, no, simplemente pues que hay que adaptarse un poco a eso. Entonces, es cierto que es muy agotador, los niños de educación infantil son muy demandantes. Tienes que estar resolviendo conflictos constantemente a lo largo de la mañana, no conflictos solamente de peleas, sino de situaciones, uno se ha cortado, otro se ha dado un golpe, ábreme la botella, tengo moco, quiero hacer pipí. Son muchas decisiones que se toman a lo largo de la jornada, todos los días de la semana, y es muy agotador. Pero realmente creo que de todas las especialidades es la más bonita, porque luego se crea un vínculo súper especial con los niños. Los niños son muy agradecidos y demuestran su amor constantemente. Entonces, pues es todo un reto, pero creo que merece la pena 100%. Y Teresa, destácame también para que no todo sea positivo. Dime alguna cosa específica que te guste de tu día a día, pero también cosas que no te gustan. También puede ser aquí Bien. crítica. Sí, pues mira, me resulta difícil. Yo soy mamá, tengo dos niñas, una de 7 años y otra de 10, pero claro, han sido pequeñitas, han sido de educación infantil. Entonces, a mí me resulta muy difícil pasarme toda la mañana con los niños, pues tomando estas decisiones que te digo o diciendo una y otra vez cosas que no se pueden hacer o que sí se tienen que hacer y luego llegar a mi casa y seguir con esas indicaciones porque soy mamá. Me cuesta trabajo muchas veces también, aunque este último curso ha sido maravilloso con las familias, pero hay otras veces que ha habido conflictos con las familias y que resulta bastante agotador cuando tú intentas hacer un trabajo lo mejor posible y que luego pues las familias surjan problemas o surjan exigencias, ¿no? Mm. Que bueno, eso en educación infantil creo que es la etapa que más se da. El tema de que las familias te dicen cómo debes hacer tu trabajo. En primaria creo que no se da tanto y ya en cursos superiores no creo que se dé nada, pero en infantil sí. Entonces quizá un poquito eso es muy agotador. Hay que tener la energía muy cargada pues, para poder desempeñar la labor de maestra de infantil.
No, pero me ha gustado porque la primera palabra que me has dicho es que es divertido, ¿no? Sí, Es divertido. es Y divertido. yo siempre lo digo que en infantil pasa mucho más, creo yo. Pero digamos, nuestra profesión dentro de ser funcionario es la más dinámica sin duda, porque tú te ves Sí. a otro tipo de funcionario, ¿no? De administrativo o incluso policía, que muchas veces es ABC de recibir llamadas. Lo nuestro rara vez se parece una clase de año en año. Rara vez se parece un lunes que controlado lo tengo, pero el jueves, madre mía, necesito vacaciones ya. Entonces creo que ese puntito también lo hace dinámico, ¿no? De que se puede estar mal a nivel de salud mental, pero no suele ser por aburrimiento. Efectivamente. No, en ese sentido. Y bueno, también me quiero aprovechar un poquito de ti, ya que compartes tantos recursos. Quería preguntarte sobre, no sé, tema de innovación, algunas rutinas, algunas actividades que hayas hecho este curso y te haya funcionado bien o que recomiendes así que sean más interesantes. Bueno, pues justo nosotras hace 3 cursos decidimos en ciclo que íbamos a abandonar la metodología tradicional, la de los libros en educación infantil, y justo pues nos formamos en metodología activa e implementamos el tema del trabajo por rincones activos en el aula, no rincones como espacio en el aula donde están los materiales, sino rincones por los que el alumno se desplaza para realizar diferentes propuestas a lo largo de la jornada. Y a raíz de ahí, pues justo hemos presentado diferentes proyectos de innovación para la Junta de Andalucía que nos han aprobado en 2 años consecutivos el proyecto presentado. Trabajamos también por gamificación a nivel de todo el centro, entonces hay un hilo común que une todo el colegio y se ve pues en efemérides, en diferentes actividades que realizamos todos juntos y todas las situaciones de aprendizaje están relacionadas con esa gamificación y le dan un sentido más globalizado a todo. Muy bien. Entonces, entiendo que también es una metodología que puedes recomendar a las opositoras, ¿no? Para que tengan en cuenta para su programación y tengan también un poquito de 100%, base, ¿no? 100%. Sí, porque pienso que además si ellas consiguen trasladar al tribunal este tipo de metodología y el tribunal de repente no lo conoce o no lo ha puesto todavía en práctica, pero lo ve claro en la parte oral de una opositora, creo que les va a interesar y les va a enganchar. Mm, 100%. Y mira, aprovechando, ¿no? De que, claro, tú ya tienes un montón de experiencia y estás por, no, no sé, ¿estás en Málaga ahora o en qué ciudad estás? Yo soy malagueña, Vale. pero obtuve mi plaza en la Herradura en Granada y ya estoy aquí, espero que para siempre. Vale, vale. No, te quería preguntar, claro, yo he visto también que en secundaria, en algunas especialidades, en este año 25-26 ha habido bastantes plazas. Bajo tu punto de vista, ¿piensas que este año va a ser un buen año para infantil en Andalucía? Nunca se puede saber con seguridad porque muchas veces se habla, prometen a Mm, nivel político y luego pues llega la realidad y no es así, no se sacan las plazas. Entonces, sí que es verdad que pienso que cuando yo me presenté por primera vez eran unos años más o menos buenos, no es que estuviesen estupendos, pero sí se podía trabajar y sí se podía. Y ahora venimos de un ciclo que han sido bastante malos y que las bolsas mm. no se mueven y que niñas con un 9,5 estén en bolsa y no han trabajado nunca. Entonces, tengo la esperanza de que esto cambie y que ya estamos más cerca de ese cambio. Porque es necesario. Realmente hay muchísimos interinos en las bolsas de Andalucía y hay que mover eso y sacar plaza. Entonces, espero, no puedo decir sí, creo que sí, pero pienso que estamos en el camino de ya empezar con buenas oposiciones. Sí, a ver, estoy de acuerdo contigo y me parece muy honesta tu respuesta porque también veo, ¿no? Que ahora la gente haciendo marketing de academias, prometiendo plazas que no han salido. 1.000 plazas en Andalucía, no sabes absolutamente nada, estás mintiendo. Entonces, aquí no tenemos la bola de cristal, pues yo también como mensaje esperanzador, ¿no? Luego saldrá. Sí que es cierto que en comunidades, pues cerquitas, entre comillas, de Andalucía, como es Murcia o Comunidad Valenciana, así están siendo buenos años, o más bien este año ha sido un buen año de primaria e infantil. Pero bueno, vamos a ver que sí que parece, ¿no? Que este año pues sí que va a haber y se va a centrar en primaria y en infantil y va a ser un buen año. Recemos por eso, a ver qué tal se da.
Y mira, Teresa, te quería preguntar, esto al final es público y puedes decirme lo que quieras, pero es que yo siempre pienso, claro, estas entrevistas no las estamos haciendo para nosotros, esto no es un alarde de ego de cómo mola, esto es para la gente que nos escuche y otra pregunta recurrente, porque se ve en Google que la gente lo busca mucho, es, vale, quiero ser maestra infantil, pero ¿cuánto cobra aproximadamente una maestra infantil? Pues bueno, esto depende mucho de las circunstancias, si eres interino, Mm, si ya eres funcionario de carrera, si tienes trienio, si tienes sexenio. Esto no es que empiezas cobrando lo mismo ya para siempre, ¿no? Va variando. Y también depende del momento fiscal en el que te encuentres, si estás claro. casada, si tienes hijos, si tienes hipoteca, depende. Pero así de media, se puede decir que una maestra de educación infantil en Andalucía cobra pues entre unos 2.300, 2.700 brutos al mes Brutos. y ya de ahí dependiendo pues las reducciones que cada uno tenga. Que se te puede quedar neto quizá entre 1.900, 2.100, una cosita así, Efectivo, ¿no? dependiendo Sí. de las retenciones que tengas, porque yo he variado muchísimo. Yo Mm. empecé cobrando 1.500 y ahora, pues como tengo hija, hipoteca y tal, pues sí que está más en los 2.000 netos, 2.100 depende del mes también. Y Mm. luego, pues las 14 pagas, que tenemos las dos pagas extras, que bueno, Y eso viene muy bien también. no, 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 totalmente. Y tengo aquí una pregunta, iba a decir polémica, pero no es polémica. Se me acaba de ocurrir. Teresa, bajo tu punto de vista, ¿cuánto piensas que debería cobrar un docente? Pues mira, pienso que deberíamos cobrar más, porque ¿cuánto? Es que no lo sé, pero sí que se debería igualar al funcionariado mínimo como los profesores de secundaria, mínimo. Porque es cierto que parece que va como en rango, las educadoras de primer ciclo cobran mucho menos que el segundo ciclo y luego cobran menos que los profesores. Entonces, sí que es cierto que pienso que eso se debería igualar porque no es menos trabajo que un profesor, ni muchísimo menos, ni por tener una licenciatura se debe cobrar más. Bueno, en mi caso, que yo tengo diplomatura y licenciatura, ahora son grados, ¿no? Pero en esos casos pienso que mínimo deberíamos cobrar lo mismo que los profesores de secundaria. No, 100%. No, pero te tienes que mojar, Teresa. Tú eliges tu sueldo. ¿Qué Me sueldo tengo te que mojar. pondrías? Yo elijo mi sueldo. Pues yo pienso que un sueldo de unos 3.500 no estaría nada mal. Ojo, muy bien, muy Sí, bien. sí, Porque te iba a decir, yo sí que tengo información porque hice un vídeo específico, dije, es que, claro, desde 1990 creo que lo calculé, la vivienda pues se ha triplicado, se ha claro, cuadruplicado, la cesta de la compra, que es lo que se hace recurrente, porque muchas veces el IPC, ¿cuánto se ha multiplicado desde 1990? O sea, una auténtica barbaridad. Y los efectivamente. sueldos han mejorado, pero no tanto. Entonces salía para un poquito equipararse a cómo está la vida, me salía, lo estuve mucho tanteando con las diferentes IAs y demás, lo que has dicho, entre tres Sí, mil seiscientos 3.700 netos, que tampoco me parece ninguna locura, incluso yo me comparo también a ciertos políticos que no aportan absolutamente nada y se están levantando 100.000 euros al año. Y dices, efectivamente. tu beneficio que le estás dando a la sociedad es cero o incluso negativo, porque estáis ahí mareando la perdiz, pero no vemos nada en educación y una docente que tú estás impactando en no sé cuántos alumnos llevarás impactado, te estás llevando migajas. Entonces, aquí críticos y totalmente de acuerdo contigo, vaya. De hecho, Sí, hay cosas en Estados Unidos que tengo alguna compi que se ha ido allí y obviamente pues hay cosas que hacen muy mal, ¿no? Tema de sanidad y hay cosas que descuidan y bueno, ya sabes cómo está el país. En el tema de docencia sí que hacen algo bien de que tu sueldo puede subir bastante. O sea, tú empiezas X y no es como aquí que trienios y sexenios te suma, pero no es algo tampoco súper significativo. Ahí sí que puedes duplicar, triplicar, incluso cuadruplicar tu sueldo en función de tu formación, de que vayas haciendo bien las cosas. Y también me parecería algo chulo que motivaría a los docentes, ¿no? De que, ostras, que tu sueldo puede ir mejorando bastante más. Creo que... totalmente, totalmente. Y como anécdota te voy a contar también, hablando de sueldo, yo este año me he presentado para directora del cole. Mm. Y bueno, ya durante el curso que viene ya ejerceré de directora. Y hay muchos centros que se han quedado sin dirección porque el incremento de sueldo No merece la pena, es, ¿no? no merece la pena para todo lo que supone una gestión. Entonces, como que estamos haciendo, o sea, hay Mm. docentes que no aspiran a presentarse a dirección de un centro, por ejemplo,
porque realmente no les compensa económicamente. Eso es Ya. algo que pienso que deberían mirarlo. No, no, es una locura, es una locura. Es que, claro, tendría que mejorar docente, pero también tendría que mejorar el director o la directora porque tiene una responsabilidad gigantesca. Pero bueno, a ver si de verdad no se queda en palabrería se invierte en educación y se invierte de verdad en educación y vemos estos cambios. No tengo así nada más preparado, Teresa. No sé si tienes alguna cosa que comentar para acabar la entrevista. Yo creo que ha quedado así muy práctica y lo que quieras decir aquí es bienvenido. Bueno, pues sí, el mensaje, como va dirigido a opositora, hay algo que a mí me gusta siempre empezar la clase cuando empezamos curso nuevo con mis niñas, y es que le digo que la oposición no puede tomarse como una obsesión ni como lo primero en tu vida. Sí que es importante, sí que hay que dedicarle tiempo, pero no te puedes ni comparar, no te puedes obsesionar y no te lo puedes tomar como una carga porque creo que es un privilegio el poder estar estudiando para intentar ser docente que no todo el mundo tiene. No todo el mundo puede permitirse sacarse una carrera por mucha vocación que tenga, no todo el mundo puede permitirse prepararse en una academia o en un preparador. Entonces, realmente el poder estar haciendo lo que decides hacer es un privilegio. Y creo que partir de ahí como que cambia mucho la visión de la oposición, no como un lastre que cargas sino pues como algo que realmente tú has elegido hacer. Eres una persona bastante optimista, ¿no, Teresa? No te conocía, pero creo que eres bastante optimista, puede ser. Me gusta mucho verle siempre el lado bueno a las cosas, no porque sea una idealista ni una happy flower, ni mucho menos. He tenido situaciones muy oscuras en mi vida y al final pues pienso que de esas situaciones oscuras es cuando renace y ves la luz y puedes transmitirlo así a la vida. Sí, que no te lo decía como algo negativo, sino que Sí, lo sé, lo sé. me gusta como el consejo que has dado. Yo más que optimista soy muy funcional, ¿sabes? Y al final, si tienes que opositar, yo creo que la narrativa de tener ese optimismo de, bueno, me lo voy a tomar bien, me lo voy a tomar como una oportunidad para mejorar, como una oportunidad de, y si suena la flauta, como una oportunidad de que cuando acabe la preparación esté más preparado en cuanto a habilidades comunicativas, pues me lleve algo de innovación y luego el resultado ya se verá, ¿no? Porque tampoco puedes decir, voy a opositar para plaza, me llevo el 10. No lo puedes controlar. Tú lo que te puedes controlar es tu cambio, ¿no? Como docente infantil, tu cambio como estudiante, tu cambio también a nivel emocional de al principio era más débil mentalmente, ahora tengo un pelín más de resiliencia, creo que es donde hay que poner la energía. Efectivamente, justo así. Pues nada, Teresa, muchísimas gracias por este ratito. Te deseo también mucha suerte en todos tus proyectos, también que tus redes sociales pues sigan creciendo, las dejaremos todas en la descripción. Y nada, muchísimas gracias y seguro que nos vemos pronto. Pues muchísimas gracias a ti, de verdad. He estado muy a gusto. Pues nada, un saludo. Hasta luego.